Hello, muy buen día familia. Gracias por una vez más acompañarnos a saborear la palabra deliciosa de Dios. En esta oportunidad le invito a buscar en su Biblia en Mateo capítulo 17. Vamos a estar escudriñando según la versión NTV. Acompáñenme por favor. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó: ¿Qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que ha conquistado? Se los cobra a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces los ciudadanos quedan exentos, o sea, libres, ¿verdad?, de ese pago. Sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Aleluya. Iniciamos definiendo que Capernaum quiere decir aldea de Nahum. Cuando hace mención aquí de que cuando llegaron a Capernaum, a este lugar, se asume que es Jesús y Pedro, que son los que menciona el pasaje. Entonces ahí es donde se aparecen los cobradores de impuestos del templo, que se acercan a Pedro con la pregunta aquí, la pregunta del millón: ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Este era un impuesto o una tasa que se aplicaba a cada hombre judío. Los hombres judíos fieles pagaban esta obligación, otros buscaban escapar de esta responsabilidad. Haciendo un poquito de historia, un gobernante hacía pagar tributo a sus súbditos para el sustento de su gobierno y de su propia familia, pero no hacía tributar, o sea, su propia familia no tenía que pagar ese impuesto. Pedro dio la respuesta rápida y natural a esta pregunta. Lo primero era que Pedro sabía que su maestro estaba listo para hacer lo justo. No dejaría pasar su maestro en vergüenza. Rápido respondió. Aún no sabemos si Jesús tenía efectivo. No vemos que aparece en el pasaje, pero es muy interesante porque al llegar a la casa, Jesús, que todo lo sabe, le cuestionó a Pedro. Entonces Jesús explicó que él no es responsable de pagar este impuesto porque el Padre no requiere de su Hijo. Los rabinos estaban exentos de pagar este impuesto y también los sacerdotes en Jerusalén. Entonces la pregunta supone que sí pagaba regularmente el impuesto y Pedro estaba de acuerdo. Vamos aquí a explicar un poquito que sin embargo, para no ofenderles, Jesús no debía pagar ese impuesto. Sin embargo, para no ofenderles, Jesús no estaba obligado a pagar este impuesto bajo el principio que mencioné anteriormente. Como hijo, mas no como siervo. Él no tenía que pagar este impuesto del templo. Sin embargo, Jesús reconoció la importancia de evitar controversias innecesarias y estaba dispuesto a pagar este impuesto para no ofender a aquellos que le cuestionaban. Por supuesto que aquí no incluye un principio divino, pero en este tema no moral debemos respetar las conciencias de otros y de no hacer que cause una ofensa. Debemos pagar para no ser un mal ejemplo a otros. Y es muy divertido esta otra parte porque fíjese que aquí Jesús, como solución al problema, ya que no reconocemos que tenía efectivo, una chequera, una tarjeta de crédito, le dice a Pedro: echa el anzuelo. Pedro, sin dudas, era un pescador profesional que usaba redes, no un anzuelo, un palito y una línea para sacar un pez. Debió haber sido sorprendente para Pedro, tal vez humillante, retador, que alguien lo vaya a ver pescando con algo quizás moderno para el momento, pero en obediencia, él no usó la red como acostumbraba, él usó el anzuelo como Jesús le dijo. En obediencia, a negar a lo que él creía que tenía que hacer, como era el molde. Dijo alguien: la manera en cómo llegó este dinero a la boca del pez es una disputa en vano, considerando que aquel que habla es el creador de todas las cosas. Aleluya. Tómalo, le dijo Jesús cuando tuviera la moneda que estaba en el primer pez que encontrara. Tómalo y dáselo por mí y por ti.
Jesús confiaba en la provisión milagrosa de Dios. No es de todos los días encontrarse una moneda en el primer pez que encuentre, pero Jesús usó la provisión de Dios para pagar sus impuestos. Y uno de los grandes mensajes que nos deja este pasaje, en este delicioso pasaje, nuestro Mesías pagó por Pedro como un aviso de la obra de redención para todos los hombres. Pagó el impuesto de Pedro. Jesús, quien en realidad no debía el precio, lo pagó. No tenía que pagarlo, pero lo hizo por usted y por mí. Jesús manda a Pedro a sacar la moneda de la boca de un pez. Aleluya. Bendecido día.